bueno, declaró la semana pasada en el juzgado de instrucción como testigo, pero ante los medios no habíamos podido hablar con usted. Porque ha estado 11 meses sin hablar. Al poco de ocurrir esta desgracia, pues todos vimos la reacción de la Generalitat Valenciana a través en la voz del presidente de la Generalitat, y ya al momento se generó toda una polémica sobre el asunto, de la cual pues yo me he querido mantener al margen. Al fin y al cabo, la Confederación evidentemente es un organismo que depende del gobierno de España, pero en la Confederación yo no soy un político. Yo estoy aquí principalmente por ser ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado, por haber estado en el segundo puesto de la Confederación, que es el de comisario de aguas, en el momento en que se jubiló el anterior presidente, y quiero decir que mi perfil responde a un perfil técnico, y por lo tanto me he querido mantener al margen de toda esta polémica. Aparte que pues todo este asunto, pues como comprenderéis, es un asunto muy doloroso para mucha gente como para estar entrando en estas polémicas. Yo evidentemente no sabía que sería citado al juzgado, lo podía imaginar, pero entonces pues también esa es una de las razones por las que pensé que lo mejor era esperar a que que tuviera lugar esa testificación, que al final pues tuvo lugar este viernes pasado, pues para ya poder hablar a los medios. Mi citación para el juzgado ha sido ahora en septiembre, llegó el 1 de septiembre para el 19 de septiembre, pero daos cuenta también que se han creado comisiones de investigación en el Senado en las que todo es preguntar por el presidente de la Confederación, pero no han llamado al presidente de la Confederación. Quiero decir que aquí se ha querido dar mucha importancia a las declaraciones del presidente de la Confederación, pero luego quien podía hacerlo no ha tenido prisa. No le ha aceptado. Entonces, al Senado. Pero claro, la Confederación siempre es un blanco frágil, precisamente por eso, porque el carácter del presidente de la Confederación no es político, entonces no responde a esas polémicas políticas. Entonces siempre hemos sido un blanco fácil. Ha explicado muy bien y se considera, y de hecho es un técnico, que ha sentido al ser blanco de los ataques directos del propio presidente de la Generalitat, incluso evidentemente de muchos cargos del PP, que lo han señalado usted como máximo responsable al nivel de la Generalitat Valenciana, que es la que tenía las competencias. ¿Qué ha sentido? ¿Le ha afectado a nivel personal? Afortunadamente, en lo personal a mí no me ha afectado. No me ha afectado porque yo tenía muy claro qué es lo que ha hecho la Confederación, ¿no? Quiero decir que ahí sí que no tenía ningún cargo de conciencia, en el sentido de que la Confederación estaba donde tenía que estar ese día e hizo lo que tenía que hacer. Entonces, en lo personal no me ha afectado. Por lo tanto, tampoco he tenido una necesidad, como a lo mejor han tenido otros compañeros, de salir a explicarse, porque sí que le estaba afectando personalmente. Sí que me duele más el haber tenido esa actitud de esperar, ¿no? Frente a los trabajadores de la Confederación, porque ahí sí que los trabajadores de la Confederación sí que han sentido pues que se estaba poniendo en duda su trabajo, ¿no? Y parecía que nadie salía a defenderlos. Bueno, el presidente, yo ya he explicado por qué no, pero lo que es desde el Ministerio, evidentemente ahí, tanto a través de la Delegación de Gobierno como el Secretario de Estado, siempre han contestado. La Confederación no ha dejado de contestar a nada que se haya preguntado. Todas las preguntas que se han hecho a la Confederación se han respondido. En una de esas respuestas, ustedes señalan directamente a la Generalitat Valenciana, porque dicen que han dedicado mucho tiempo a desmentir una ingente cantidad de bulos que han salido directamente del Palau de la Generalitat. ¿Cuál ha sido el que más o los que más les han preocupado? A ver, eso es una realidad. Como es una realidad también que desde la DANA, desde el 29 de octubre y viendo la deriva que tuvo esto, pues la Confederación no puede parar su día a día por este asunto. Entonces nos hemos visto colapsados en ese sentido. Colapsados, no sé cómo decirlo. O sea, aquí lo que había que hacer se ha seguido haciendo, y además todo lo de la DANA. Entonces esto ha supuesto un desgaste enorme para la gente que estamos más al tanto de todo esto. Entonces, desde entonces hasta ahora, la Confederación, yo ya no sé deciros
cuántas preguntas parlamentarias ha respondido. Estamos trabajando aquí para los senadores y los diputados del Partido Popular. O sea, es que no puedo decirlo de otra manera. O sea, es que no sabría decirte si son 200, si son 400 ya las preguntas que se llevan contestadas. Eso a nivel de tema de preguntas parlamentarias. Que no se o sea, la Confederación, evidentemente esas preguntas se hacen al gobierno, pero son asuntos directamente relacionados con la Confederación y por lo tanto se contestan. La contestación se hace desde la Confederación. Entonces, eso sí que no son bulos, eso es información, pero sí que eso es un desgaste continuo de un montón de información que luego se le da el uso que se le da. Y en cuanto al tema de los bulos, sí, o sea, es que nos hemos tenido que dedicar desde aquella fecha a desmentir constantemente informaciones pues que partían desde la Generalitat Valenciana y que se publicaban en los medios, no sé, a veces sin mucho contraste, creo yo. Entonces, claro, es evidente que el más importante de todos esos bulos ha sido siempre el tema del apagón. O sea, esto hemos oído lo del apagón. Por informativos que entre alrededor de las 4:30 y las 6:30 se supone desde la Generalitat que no llega información por parte de la Confederación. Usted desmiente esa tesis del apagón informativo. ¿Cuáles son sus tesis para desmentir ese apagón informativo? ¿Qué le expliqué ahí a la juez? El SAI surge como consecuencia de la pantanal de Tous. La presa de Tous, ya lo he dicho muchas veces, no la construyó la Confederación y la llevaba a la Confederación aquella primera presa de Tous, pero cuando suceden esas lluvias intensas del 20 de octubre, pues sí que llaman al gobierno civil, llaman a algunos ingenieros de la Confederación para asesorar. Y entonces recuerdo cómo contaba aquel ingeniero la impotencia de no saber lo que estaba pasando. No había información, no tenían datos absolutamente de nada, no había datos de lluvia, no había datos de caudal, no había datos de nada. Entonces le dije a la señora jueza pues que 42 años después de aquello, la situación no tiene nada que ver. O sea, decir que no hay información 42 años después de la pantana de Tous, pues no es absolutamente falso. Ahora mismo hay muchísima información y muchísima información para gestionar una situación así. Fundamentalmente el SAI a día de hoy sirve para la explotación, para saber, para tener información del agua que entra en los embalses, del agua que sale, de la que se manda a los diferentes usos, principalmente el regadío. Los propios usuarios hacen uso del SAI y luego, aparte de otras cosas que no hace falta recordar, es evidente que una de las cosas que sirve es para la gestión de avenidas. Y en la gestión de avenidas la información es tanto para la Confederación como para la Protección Civil, con una diferencia. Solamente si llueve aguas arriba de un embalse, la información es útil a la Confederación en el sentido de que la Confederación tiene que gestionar el embalse y puede darse el caso de que tenga que tomar medidas. Pero si llueve aguas abajo de un embalse, la Confederación no puede hacer nada con el agua y entonces la información que se manda es únicamente a efectos de que Protección Civil pues realice sus funciones, su planificación o lo que sea. Toda la información que da el SAI no sirve para lo mismo. Los aforos que sí que están en los grandes ríos sí que es información útil de cara a la Protección Civil, dado que las crecidas en estos ríos se producen de una forma pausada. Entonces las estaciones de aforo registran la crecida a una velocidad que a ti te permite tomar decisiones con tiempo. Puse el ejemplo del aforo de Huerto Mulet. El aforo de Huerto Mulet es una estación que está aguas abajo de Algemesí, en el Xúquer, y dije que todos los alcaldes de la Ribera Baja y también de la Alta conocen Huerto Mulet. Es la que miran siempre. Es la que mira, efectivamente. Cómo va el río. Siempre están mirando Huerto Mulet. De hecho, a mí los alcaldes que me llamaron aquella noche, que fueron el de Fortaleny y el de Albalat de la Ribera, me llamaban y estaban viendo lo que pasaba en Huerto Mulet, pero querían tener más información. Y luego hay unos marcos de control que se ponen en Ramblas y Barranco. Que son los del Pollo, ¿no? Sí, como por ejemplo en el Pollo, ¿no? Entonces, pero hay que entender que estos sensores no son para la Protección Civil y ahora trataré de explicar esto mejor. ¿Para qué se ponen esos sensores? Básicamente para dos razones. Una, te sirve en una situación de avenidas para saber cuándo empieza la escorrentía. Y la otra razón es porque tú cuando vas a hacer estudios hidrológicos necesitas el mayor número posible de información.
Entonces, el tener sensores en barrancos lo que hace es que aumenta la serie de datos. Se habla de que del apagón se considera porque hay dos datos, envío de caudal a las 4:36 y envío de caudal a las 18:43, que es lo de los 1600, pero hay, quiero recordar, 12 correos de pluviometría del pollo, de chiva y del pollo. Eso es a donde iba ahora. ¿Qué ocurre? En este tipo de cuencas cortas, como es que son los barrancos y ramblas típicas de la vertiente esta mediterránea, pues se da la circunstancia de que tú tienes cauces relativamente cortos que tienen que salvar diferencias de cotas muy grandes, ¿no? en un espacio corto. Entonces esto da lugar a que las pendientes son bastante importantes. Entonces ahí el mayor riesgo que se puede dar es que tengas una crecida repentina, como desgraciadamente ocurrió el 29 de octubre. Ahí los datos que marcan los sensores no sirven. Los sensores no predicen avenidas. Que ha venido mucha gente diciendo, es que tenéis que poner más sensores para predecir avenidas. No, eso lo repetí varias veces el viernes, los sensores no predicen avenidas. Los sensores detectan las avenidas, no las predicen. Entonces, de cara a la protección civil, tú te tienes que anticipar lo máximo posible. Hay que acudir a los registros pluviométricos y con los registros pluviométricos en puntos estratégicos transmitir esa información. Esa es la razón por la que solamente, y este tipo de crecidas se dan fundamentalmente en la vertiente mediterránea, y esa es la razón por la que solamente, de todas las confederaciones hidrográficas, solamente la del Júcar y la del Segura mandan a Protección Civil esta información. Las demás cuencas no tienen este problema de crecidas en general, y solamente el Júcar y el Segura mandan datos de pluviometría. La Confederación manda dos tipos de avisos de pluviometría que no significan lo mismo. Y es importante tener en cuenta. La Confederación manda avisos de acumulado en 1 hora y avisos de acumulado en 4 horas. El aviso de acumulado en 1 hora, cuando salta el aviso de acumulado en 1 hora, ese aviso es que se han superado los 30 milímetros en 1 hora. ¿Qué significa eso? Eso significa que en estas cuencas, en general, el umbral de escorrentía, es decir, el umbral de escorrentía ronda los 20-30 milímetros. Eso quiere decir que cuando llueve, los primeros 20 o 30 milímetros se infiltran. Y a partir de ahí es cuando se va a producir la escorrentía. Entonces, atentos, que a partir de ahora ya empieza a correr el agua, ¿no? Hay que ver cómo va a llover y tal, pero a partir de entonces ya va a empezar a correr el agua. Pero luego manda un aviso de 4 horas. Y el de 4 horas está relacionado con un concepto de hidrología que se llama el tiempo de concentración. El tiempo de concentración es el tiempo que tarda la gota más alejada de una cuenca en llegar a un punto, a un determinado punto de control, que es, pues digamos, el punto donde a ti, a partir de ahí, se te pueden generar inundaciones que afecten a la población. Entonces, el tiempo de concentración medio en la cuenca de este tipo de barrancos es precisamente ronda las 4 o 5 horas. Hidrológicamente lo que quiere decir es que cuando tú tienes una lluvia que dura igual que el tiempo de concentración, cuando ha pasado ese tiempo de concentración, a ti esas primeras lluvias que cayeron al principio de las 4 horas, a las 4 horas están ya aquí. Es decir, a partir de ahí se van a poder subir los caudales máximos. Entonces, cuando la Confederación manda un aviso de acumulado a 4 horas, quiere decir que a partir de ese momento los caudales van a empezar a subir. Entonces, y esa es la información que la Confederación puede mandar. Y que mandó. Por supuesto, para anticiparse a lo que puede suceder. No hay ningún apagón informativo. De cara a la Protección Civil, la Confederación mandó la información necesaria para ello, la información que la Confederación puede mandar. Ellos lo que han sostenido siempre es que la Confederación manda un aviso de caudal, de la situación del caudal en el Pollo a las 16:13 y ya no vuelven a decir nada. Y eso es lo que no es verdad. Porque la información que la Confederación puede mandar y manda para la Protección Civil es la información de la lluvia. Y entonces a las 16:26 es cuando se manda el primer aviso de superación de umbral de 30 milímetros en Chiva. A las 16:46 se manda el que se han superado los 50 en 4 horas en Chiva. Inmediatamente después, a las 16:57, que se han superado los 30 milímetros en el pluviómetro de Ribarroja. Y a las 17:02 que se han superado los 50 milímetros en 1 hora en Ribarroja. Y a partir de ahí empieza el SAI manda los avisos de superación de 1 hora cuyo crecimiento es exponencial. Lo pongo aquí el ejemplo de que el aviso de 1 hora en Chiva a las 16:26 pues es aproximadamente de 30 milímetros, que es cuando salta el aviso, pero el siguiente aviso ya son
A la siguiente hora ya lo que ha caído en la última hora son 48, 48,6. pero en la siguiente hora lo que han caído son 75. Y aquí ya no he registrado más datos porque ya esto era por el rollo del apagón informativo, pero es que el siguiente aviso creo que también sigue siendo de ese orden, es una auténtica barbaridad. Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué decisiones con esa información que tenía se podían haber tomado desde emergencias? Lo que dice la Directriz Básica de Protección Civil, los planes de inundaciones no son más que una aplicación de lo que dice la Directriz Básica. Entonces, la Directriz Básica establece que, lo primero que establece la Directriz Básica es que lo primero que tienes que tener en cuenta es el conocimiento de tu cuenca y los tipos de inundación que se van a producir. Entonces, lo primero que tiene que tener en cuenta el plan de inundaciones, que está recogido, es el tipo de inundaciones que tienes en la cuenca. Entonces, las más peligrosas, desde luego, son este tipo de crecidas en este tipo de cuencas. Las que se producen en otros ríos, pues no son de la misma forma. Y no todos los grandes ríos las inundaciones se producen de la misma forma, porque el Júcar es un río... cuando llega la llanura de inundación del Júcar es una zona muchísimo más plana, donde el río, pues sabéis que tiene muchísimos meandros, entonces ahí la inundación se va a producir de una forma muy pausada. El río Turia no es igual, el río Turia es un río que va mucho más directo. El río, aunque es un gran río y la avenida aún así también es relativamente pausada, y por ejemplo pues el caso que comentábamos de Pedralba permitió que la gente de esa primera línea de casas que sí que se fue afectada por la inundación pudieran salir. Pero aún así el río es bastante rápido, relativamente rápido el Turia. Ahora, un barranco pues ya es súper rápido. Mira, desde que se manda el aviso de 4 horas, que es a las 5, es a las 5 menos cuarto, ¿no? La crecida importante ocurre pues 2 horas después, o sea, tienes un margen ahí de 2 horas. Y en general, pero sí que hemos revisado datos y más o menos ese es el tiempo, aproximadamente desde que salta el umbral de 4 horas, hay un tiempo aproximadamente de 2 horas en el que tienes tiempo de reacción para avisar. Eso teniendo en cuenta el pollo. Pero bueno, lo del pollo luego tarda casi 1 hora más en llegar a la zona del Horta Sud. Vale. Se estaba enviando la información de los pluviómetros, del Barranco del Pollo. Claro, el argumento de la Generalitat de Amazonas es que en ningún momento se habla del Barranco del Pollo en el CECOPI. Ya, pero es que eso en realidad les pone a ellos en evidencia, porque era emergencias la que tenía... Pero es que no es verdad que no se habla de eso. O sea, que en el CECOPI el que sí que habla de la cuenca del Pollo, de lo que está lloviendo en Turís, es José Ángel Núñez. Claro, el fiscal preguntó por qué, si había descendido el caudal, no se volvió a avisar. Eso es un asunto que es una de las dudas que tiene la gente. Sí, porque ¿no? a las 4:15 llega un correo que dice el caudal ha bajado, pero luego vuelve a subir, se vuelve a superar el umbral del caudalímetro y hasta las 7 menos cuarto no llega otro correo, porque no llegan más correos de caudalímetro, de superación de caudal. La información de los aforos de cara a la protección civil solamente es útil en grandes ríos y no en barrancos. Y dije, bueno, lanzo la pregunta a la sala, porque no le iba a hacer yo una pregunta al fiscal. Entonces, bueno, lanzo 2 preguntas a la sala. Si ustedes creen que la protección civil de la gente puede quedar a expensas de lo que marque un sensor de un barranco con estas características, yo quisiera que me respondieran a 2 preguntas. ¿En qué momento del hidrograma van a lanzar ustedes el aviso? Y segunda cosa, ¿qué les van a decir a la gente? Cuando está creciendo un barranco, tú no sabes cuál es la punta. No sabes cuándo se va a producir, no sabes cuál va a ser el efecto. Eso va a ser siempre tarde. Entonces, claro, nadie contestó a esa pregunta, porque esas preguntas no tienen solución. Yo les dije, ¿qué hacemos? ¿Mandamos un aviso cuando se inicie la crecida? Ya se mandó un aviso a las 12 de la mañana. ¿No? ¿Qué medidas se tomaron? Pues yo no lo sé, no voy a juzgar, porque no me corresponde a mí juzgarlo. La ley es clara en las medidas que hay que tomar, que es mandar a bomberos forestales a vigilar caudales, claro, pero colaborar con ayuntamientos. Claro, pero daos cuenta que es lo que puede mejorar y que es lo que contempla la Directriz Básica de Protección Civil y que existe, que tú todavía te puedes anticipar más. Tú tienes a la hora que sea, tienes el sistema meteo alerta que te lanza un aviso muy importante, el aviso rojo. Yo, en el tiempo que llevo en la Confederación, no recuerdo haber visto un aviso rojo. Un aviso rojo con antelación. Esto también se lo dije, señora jueza, yo sé que ha pedido usted datos de esto de los avisos rojos.
no sé qué información va a dar EMET. También hay que tener en cuenta que Era el primer aviso rojo del 2024. toda la información está, o sea, lo único que tiene que hacer Protección Civil es interpretarla, que si nadie te dice nada, entiendes que saben hacerlo. O sea, es que lo que parece que ahora se pone de manifiesto es que pues que toda esta información pues no se ha sabido interpretar. La planificación de Protección Civil tiene dos objetos. Una es poner a disposición preventiva los servicios que han de intervenir en el caso de que se produzca una emergencia, para lo cual, si estamos hablando de que hay convocado un CECOPI, no tienes que hacer nada, porque tú en el CECOPI tienes a todos los mandos de todos los cuerpos, de todos los servicios de intervención, con lo cual esa puesta en disposición preventiva ya se deben dar por enterado. Y la otra medida, la otra razón de la planificación, que es la más importante de todas, es posibilitar que la gente tome medidas de autoprotección. O sea, tú no tienes que planificar cómo lo vas a usar. No, o sea, de momento lo que te dice es, tú avisa a la gente y la gente seguro, o sea, tomará medidas con información. Entonces, una de las cosas que yo le dije al fiscal, dado que seguía incidiendo en este asunto, sí que le dije, mire, es que además, a pesar de todo, se mandó el aviso del pollo y aún así todavía quedaba tiempo para haber mandado un mensaje con los dos mensajes básicos de cualquier inundación, que ahora los conocemos todos, pero los que se dedican a Protección Civil deberían tenerlos claros, porque es que son de manual. Hay dos mensajes básicos: abandona los sótanos y las plantas bajas y abandona el coche. O sea, a pesar de todo, cuando la Confederación manda el aviso del pollo, se podía haber mandado eso. Otra cosa que dije yo, que también se ha querido sacar... Se tarda 1 hora y 30 minutos en mandar el desaler. El desaler. Vale, el CECOPI, usted es una de las personas clave, no clave, testigos del CECOPI, una de las partes del CECOPI, y se ha incidido también mucho mediáticamente en su papel en ese CECOPI. Para empezar, empieza a las 5 de la tarde. Se convoca a las 5 de la tarde. ¿Usted cree que se convocó demasiado tarde? ¿Llegamos tarde en la convocatoria del CECOPI? Mira, esto sí que es un asunto que la jueza sí que quiso que lo leyera, que fue la convocatoria del CECOPI. A las 15 horas se procede a declarar la emergencia situación 2 por inundaciones en la comarca de La Plana, Utiel-Requena. Siguiendo las instrucciones del director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, le comunico la convocatoria de constitución del CECOPI para el 29 de octubre a las 17 horas. Esta convocatoria, que dice que es de las 3 de la tarde para las 5, a la Confederación nos llega el correo a las 16:23. A las 16:23. A las 3 de la tarde en Utiel están con el agua literalmente al cuello, no al cuello, o sea, están por encima ya, ¿no? A las 3 de la tarde. Se convoca esto para coordinar la emergencia por inundaciones de Utiel. Y la reunión es a las 5 de la tarde. O sea, es que es demencial. O sea, vale. Implícitamente entonces, ya reconoce que llegan tarde. Pero bueno, es que es una locura. O sea, pero ¿qué te importa a ti la inundación de Utiel? O sea, es que 2 horas... O sea, convocas una reunión para coordinar los medios que han de intervenir en los rescates y en lo que haya que hacer en Utiel, 2 horas. O sea, es que es una barbaridad, es una auténtica locura, ¿no? Aquello empieza y solamente hay una cámara que está en una esquina y enfoca a una esquina. Y en la esquina solamente se ven a 2 personas. Es evidente que hay más gente, pero nosotros no las vemos. Y lo llamativo es que lo que le cuento a la jueza es que el CECOPI empieza y a la consellera no se la ve. Yo no sé si está o no está, pero a la consellera no se la ve. Y entonces ellos empiezan a hablar de las inundaciones de Utiel. Pero a esas horas nosotros ya hemos visto la entrada que está teniendo lugar en Forata y ya prevemos que con esos niveles de entrada pues podría llegarse a declarar algún escenario de emergencia. Entonces yo no es que pide la palabra, es que corto, o sea, directamente entro y digo, oiga, como esto para nosotros es súper importante comunicarlo, yo corto y digo la situación de Forata, y entonces ellos piden un tiempo de reflexión, que yo lo recuerdo como haber pedido media hora, que luego no debió de ser eso. No, debió de ser menos. Receso, ¿no? No, debió de ser breve, porque entonces tiene lugar un pequeño corte del que nadie ha hablado, pero es que eso yo lo recuerdo con total nitidez, y entonces cuando vuelve a conectarse, la sala tiene la misma, o sea, la videoconferencia está en la misma disposición, pero ya está la consellera. Entonces hay 2 personas, desde el principio sí que estaba Jorge Suárez, que
como lo conozco, pues sí que lo reconocí. Pero luego en esa segunda conexión ya está la consellera. Se sigue viendo a esas dos personas. Y entonces esa conexión empieza con la consellera diciendo que no van a evacuar. Pero usted había planteado la evacuación. No, yo no había planteado. A mí me sorprende lo de la medida de evacuación porque no hemos hablado de evacuación, pero bueno, lo que entonces es cuando yo sí que digo la primera vez, bueno, pues manden un aviso a la población. Cosa que también le expliqué a la jueza que yo no sabía cómo se llamaba el sistema, ¿vale? Pero sí que sabía que existía un sistema para hacerlo, para mandar avisos de forma localizada, porque nos lo había contado José María Ángel en una reunión que habíamos tenido a principios del 23. Siendo él todavía director de la agencia, nos había contado eso. Por eso al explicar lo que son los escenarios de emergencia aparece la palabra rotura. Pero yo en ningún momento dije, bueno, es que la presa va a romper. No, lo que yo siempre dije es que la presa se estaba llenando muy rápido y que si no tenía capacidad, si el aliviadero no era capaz de desaguar toda la avenida, pues lo que podría ocurrir es que la presa llegara a desbordar a verter por coronación. Entonces expliqué que si la presa fuera de materiales sueltos, indudablemente la presa rompería, pero siendo una presa de hormigón, pues no tiene por qué romper, ¿no? Pero existe la incertidumbre de qué puede pasar, dado que Forata jamás ha vertido por coronación. Puse el ejemplo de que la presa de María Cristina ha vertido en 3 ocasiones por coronación y no ha pasado nada. Aún así, eso no es lo normal, o sea, una presa no debe verter por coronación. Yo recuerdo que el jefe de explotación de la presa llevaba una hoja que es esta, la tenía aquí a mano, y entonces yo se la cojo, porque claro, es que, como os digo, bueno, yo ya sí que les había contado que pueblos estaban aguasados de abajo de la presa, ¿no? Habíamos hablado de los pueblos del Magro, que los primeros que se ven afectados no por la rotura o no rotura, sino por el propio caudal que iba a pasar, pues son Real y Montroy, y luego pues todos los siguientes y los de la Ribera Baja. Es en el momento cuando con esta tabla en la mano yo digo, mandad un aviso a la población diciendo que suban a los pisos altos, y eso lo dije simplemente viendo pues los calados que venían aquí. Al ver estos calados... O sea, usted ya pide que estos serían, que la gente suba, claro, gente suba a pisos altos, ya lo pide. Pero me estoy refiriendo de Forata, sobre Forata. Antes de las 6 de la tarde. Sí, eso debió ser en torno a las 6, y la consellera llega a decir cosas, medidas que se le ocurren, y ella misma duda de las propias medidas que dice. Entonces yo, de todo el catálogo que dijo, recuerdo la palabra confinamiento, que eso creo que sí que ha salido por ahí, es que es la que, bueno, nos debió llamar la atención a todos, y esa desde luego que la dijo. Entonces, pero como digo, ella misma dudaba de si podía tomar esas medidas, ¿no? Y frente a eso, pues el subdirector de emergencias, recuerdo que le repitió en varias ocasiones que la ley le amparaba a tomar cualquier medida que considerara oportuno. Fíjate que a una cosa, para que entendamos que manejaban otra información, o yo así lo entiendo, o sea, yo hablar de confinamiento es que no tiene nada que ver con la presa de Forata. O sea, es que estaban hablando de otras cosas, porque además deberían de tener información de cortes ya de carreteras, de un montón de cortes de carretera a esas horas, ¿sabes? Entonces deberían tener mucha información. El Secopi corta, hay un receso. Hay varios fundidos a negro donde se quedan las instituciones del Estado, entiendo, la Confederación, AME, la Guardia Civil, se quedan fuera. ¿Qué siente usted cuando les apagan? O sea, ¿qué hace usted cuando les apagan? No, ¿sabes qué? Los sacan del Secopi. No, pero no siento nada, porque nosotros, ese Secopi sobre las 6 y ya, o sea, se ha acordado que van a mandar 2 mensajes. Como digo, ¿por qué manejaban más información? A las 6 ya se ha acordado que iban a mandar 2 mensajes. Uno a la presa uno en relación con esto de Forata que habíamos dicho, que habíamos avisado, y otro a toda la provincia. Ese Secopi se acaba con que van a mandar eso. Ya está. Entonces, a las 6 cortan, o que van a mandar 2 mensajes. Sí. La Confederación manda el aviso del pollo sobre el correo a las 16:43, y entonces hay una persona que sube del SAI y nos dice que se ha mandado el correo del pollo con esa información del caudal de 1600. Claro, muy alarmado, entiendo, ¿no? Con ese caudal habría... No, pues y eso es lo que se ha sacado de contexto y requiere explicación, ¿vale? 1600 es un caudal muy alto, pero no era un caudal diferente a lo que estábamos viendo.
O sea, y es que esto también se lo dije a la jueza, le puse el ejemplo, digo, mira, cuando tú estás viendo que a la presa de Forata, por un cauce que es más pequeño que la acequia real del Júcar, están entrando 2.000 metros cúbicos por segundo a la presa de Forata, pues que ver que en el Pollo hay 1.600 metros cúbicos por segundo, pues no te llama especialmente la atención. El problema del Pollo no son 1.600, porque 1.600 hubiera inundado Paiporta, sí, pero ¿con cuánto? Pues con 40 centímetros de agua. No, eso no hubiera sido más. ¿Vale? Entonces, ¿le llama la atención? No, el problema no es eso. El problema, como sabéis, es que cuando se detectan esos 1.600 es que en Paiporta ya están llegando 3.000. O sea, digo 3.000 porque por las Hortetas ya se sabe que rondaban los 2.000 metros cúbicos más todos los barrancos siguientes. Entonces, el problema es la conjunción de todos los caudales que acaban llegando finalmente, y teniendo en cuenta que además en el Pollo a esas horas... después, ya viendo los registros de Lleida, pues vemos que todavía sigue lloviendo intensamente y todavía se acumuló más. Entonces, yo vuelvo a decir, o sea, si tú solamente tienes un registro de caudal en el Pollo de 1.600, teniendo en cuenta la cuenca del Pollo, teniendo en cuenta que el agua desborda en el Pla de Quart y ese desbordamiento produce una propia laminación, tal, pues no era una cosa, era una cosa del orden de magnitud de lo que estábamos viendo. Se recupera el CECOPI. 7:30, hay momentos de tensión, dicen que evidentemente la delegada del gobierno pide que se lance la alarma, el presidente de la Diputación de Valencia pide que se lance la alerta, usted es testigo de eso. ¿Qué nivel de tensión había pasadas las 7:30 sin todavía haberse lanzado la alerta y ya con datos del Pollo, con datos y más datos de Forata? Y ustedes dicen también, se quejan de que no se manda el mensaje, ¿no? Sí, porque nada más todo esto ocurre en muy poco tiempo, en el sentido de que se conecta otra vez el CECOPI. Yo no recuerdo exactamente cuál es la palabra clave, pero vemos que nos manda el mensaje. Y entonces es cuando toda la sala reacciona, al unísono reaccionamos. Pero es que todavía no habéis mandado el mensaje, eso un grito de todos los presentes. Y allí es cuando la consellera leyó uno de los mensajes. Yo no sé si leyó los dos mensajes que quería mandar, pero sí que leyó un mensaje que yo recuerdo, pues que con el micro cerrado, cuando ella dice, ¿os parece bien? Nosotros teníamos el micro cerrado y yo dije, no me parece bien, pero que manden algo ya, porque es que para los que estábamos fuera era una desesperación de ver que no se tomaban medidas. Pero claro, es que desde las 5 de la tarde. Claro, yo una cosa que le dije a la jueza es que nos sorprendió pues ver el vídeo ese que se filtró hace 2 semanas, ¿no? Pues joder, pues la tranquilidad con la que están tratando un asunto de los mensajes, tal, de algo tan sumamente urgente que era para todos los demás que se mandaran esos mensajes. De hecho, esto fue una de las preguntas, creo que de la defensa, en relación que si los recopis eran así. Digo, no eran así, en absoluto. O sea, había mucha tensión porque todo el mundo estábamos como tratando de empujar que se hicieran cosas, ¿no? Entiendo que cada uno en el ámbito de lo que conocía. Lo que entendía es que no se estaban haciendo cosas, claro. Bueno, nos estaban avisando. Entonces, ten en cuenta que cuando a las 6 de la tarde es que te añado una cosa más frente a los 1.600 del Pollo, es que se ha dicho que se van a mandar 2 mensajes. Entonces también pues se va a avisar a la población. Luego te encuentras que a las 7 no se ha enviado nada. Yeah. Y entonces vuelven otra vez. Y entonces una de las cosas que dicen es que van a mandar los mensajes, y entonces dicen las comarcas a las que van a enviar el mensaje en relación con Forata. Y entonces ellos dicen que van a enviar un mensaje a la Hoya de Buñol y la Ribera Alta. Entonces está al lado de mí el jefe del SAI, y entonces él dice añadir la Ribera Baja, de la cual ya lo habíamos dicho desde el principio, y él ya dice y añadir norte-sur. Porque claro, ya teníamos esa información del Pollo, que eso es la única intervención que se dijo en relación, no directamente hablando del Pollo, pero sí que se dijo por parte del jefe del SAI que se añadiera el norte-sur. Entonces se lanza la alerta y llega el presidente Mazón. ¿Qué papel toma el presidente Mazón? O sea, en el momento se sienta al lado de la consejera. En el primer CECOPI que está él, él está enterándose de lo que pasa. O sea, a él le están contando. A él le cuentan lo que pasa. Sí. Pero le dedican mucho tiempo a contarle lo que pasa. Buah, pues eso no sé decirlo. Bueno, pero hay un momento en que usted ve que... Pero sí le deben dedicar tiempo por lo que te voy a contar. Porque a esa hora nosotros ya vemos que las entradas a Forata están descendiendo, con lo cual, aunque todavía está entrando más agua que saliendo,
ya nos quedamos tranquilos porque ya vemos que lo de Forata no va a ir a más. Entonces, eso sí que lo decimos al CECOPI. Entonces, a ese respecto supongo que sí que hay más tranquilidad. Y sí, ahí le están contando. O sea, no es que tampoco, por una cosa que me preguntaron, que si es que había alguien contándole, no recuerdo que hubiera una persona en particular contándole. O sea, pero allí como había mucha gente, pues le iban diciendo. Es que luego. Usted dijo que él tomó las riendas, el A partir de CECOPI. las 11 Pero de lo la dice noche. después, sí. Sí, después él es el que lo dirige. Lo dirige porque él es el que da es el que da la palabra a la gente. O sea, es él está el que la consellera ya adquiere un papel secundario y él es el que dice las cosas, vamos. Que también tengo que decir que no en esos, pero a los de los días siguientes, cuando ya hay que tomar medidas, pues él también le pasa lo mismo que a la consellera, en el sentido de dudar de que si, pues cuando... Claro, Los CECOPIs posteriores. los claro, días porque, siguientes. por ejemplo, para carreteras está pidiendo... Para solicitar medios. No, eso es otro rollo. Carreteras, por ejemplo, está diciendo que se corte el tráfico, o sea, que se restringa el tráfico al máximo, porque si no es imposible de liberar las carreteras, ¿no? Y entonces yo recuerdo a él preguntarse si puede tomar una medida así sin avisar. O sea, lo mismo que habíamos visto con la consellera, de pensar si podía tomar medidas sin avisar, pues se reproduce con él. O sea, eso a los siguientes días fue así. Porque de hecho, fijaros, no sé si recordáis, pero se toma se hace un decreto, creo que de restricción del tráfico, que tenía tantas excepciones que lo que animaba a la gente era salir. O sea, porque es para el 1 de noviembre, o sea, se hizo un decreto que sí restringía el tráfico, pero todo eran excepciones a esa restricción, con lo cual no sirvió para nada. Recuerdo al día siguiente de carreteras diciendo esto que habéis hecho no sirve absolutamente para nada, porque estaban las carreteras hasta arriba de coches el día 1 de noviembre. Vamos ya al otoño, que ya hemos empezado el otoño, y ayer el presidente de la Generalitat en las Cortes Valencianas luego alentó el miedo a la población de que posiblemente a día de hoy no estamos preparados para lluvias torrenciales o una nueva dana. Claro. Como presidente de la Confederación, ¿qué le diría a usted? Pues que estoy de acuerdo, que mientras esté él no estamos preparados. Mientras esté ellos, es mi opinión. O sea, es que si me lanza esa crítica, ¿qué quiere que le diga? Por supuesto que no estamos preparados. La Confederación estaba absolutamente preparada, porque ahora sabemos que en emergencias no tienen claras determinadas cosas, con lo cual cosas que dimos por hechas, que se sabían manejar, que se sabían interpretar, ahora sabemos que no lo saben. Pues vale. O sea, yo de cara a la población lo que puedo decir que la Confederación va a estar al tanto absolutamente de lo que pueda pasar, teniendo en cuenta la información que maneja la Confederación y sabiendo, pues eso, que esa información parece ser que no saben, que toda la información que hay disponible para poder planificar la protección civil, pues no se está usando. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ante una previsión de avenida? Bueno, pues como hay que hacer algo distinto de lo que se hizo el 29 de octubre, por supuesto. ¿Hay que dotarse de herramientas nuevas? No. Lo que hay que saber es utilizar las que hay. En todos los trabajos que se han realizado desde la Confederación, en cumplimiento tanto de la Directriz Básica de Protección Civil como del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, la herramienta más básica y elemental para poder planificar la protección civil son el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que ante una previsión de caudales que podía circular por el Barranco del Pollo, hay asociadas unas zonas inundables. Entonces, con esa cartografía, mira, la tengo aquí a mano, con esa cartografía, pues esto es lo que le dije a la alcaldesa de Carlet. Tú tienes aquí Carlet y el río Magro. Toda esta mancha inundable está calculada aproximadamente para 1000 metros cúbicos por segundo. Entonces, que era lo que iba a salir por la presa de Forata, lo que habíamos dicho, por la presa de Forata tal, va a salir esto. Entonces, cuando ella me llama, yo le dije, mira, según el modelo hidráulico, según el sistema nacional, el río desbordará hacia la margen izquierda y no entrará en Carlet, salvo por la parte esta del polideportivo. Al día siguiente me confirmó que había sido así, lo que pasa es que como por el Magro al final fue más agua, pues sí que entró más agua, pero no tuvo
entró Sí, una sí. lengua de agua, pues que no sé, pues un palmo de agua que atravesó el pueblo y ya está, y ahí no se produjo más. Entonces, quiero decir, la información del Sistema Nacional de las Zonas Inundables es básica de cara a la protección civil, a la planificación. ¿Cómo se tiene que hacer esa planificación? Y es algo que, pues ahora, viendo que pues emergencias, yo creo que no sé, es que no sé, yo echar la culpa a alguien no la voy a hacer, pero lo que es evidente es que parece que esta información no se sabe manejar. Se han hecho las obras de emergencia más importantes que corresponde para poder asumir una nueva avenida. Claro, a ver, No de la misma magnitud, es igual. no, evidentemente. No, pero claro, sí, se han hecho obras de emergencia para recuperar, bueno, en algunos casos para incrementar el nivel de protección existente. Previo a la DANA me refiero. En otros lo que se ha hecho es reparar los daños. Y entonces, bueno, sí, claro, frente a eso sí. Más. Las obras en los barrancos de Orteta, El Pollo y La Saleta, eso que hay previstas y que se han anunciado por parte del Ministerio de Confederación, ¿se dan solución a futuro a evitar, evidentemente, con un nivel de agua así, pues, que como el que cayó, pero son definitivas como se plantean bueno, ha sido las obras de adecuación de los barrancos? Ninguna obra es definitiva, y eso hay una frase de un ingeniero americano del siglo XIX, perdón, creo que se llamaba William Hammond Holt, que es muy buena la frase. La frase dice así: hay dos tipos de diques, los que han sido rebasados y los que serán. Entonces, todas las obras de protección de inundaciones se hacen para un nivel de riesgo. Y lo peor se producirá el día que tengas una inundación que supere ese nivel de riesgo, porque se inundarán cosas que nadie sabe que se iban a inundar, ¿no? Entonces, las obras del Pollo, además, previstas, están muy limitadas. La ocupación del territorio ya sabéis cuál es, ¿no? Ya, o sea, está todo absolutamente ocupado. Entonces, las obras previstas mitigarán mucho el riesgo de inundación, pero si a ti te viene una avenida como esta, se va a inundar. Lo que pasa es que se inundarán con unos calados, pues eso, pues como marcaba el Sistema Nacional ahora mismo, ¿no? Unos calados pues que pueden ser 40, 50 centímetros, que eso no va a causar lo que vimos que causó el día 10. Por lo tanto, lo importante, entiendo que es el avisar a la población. Más. Eso siempre. Si es que en eso está la base de la protección civil. Os lo he dicho, porque la directriz básica lo repite en varios párrafos, que dice que la planificación de protección civil tiene dos objetos: poner en disposición preventiva los servicios que han de intervenir en caso de la emergencia y posibilitar que la gente tome medidas de autoprotección. Lo único, si nos quiere dar algún horizonte temporal de, creo que ahora estaba a punto ya de licitarse La Saleta y cuando se va a licitar lo del Pollo, así muy rápido, ¿qué planificación hay con esas dos infraestructuras? A ver, yo ahí sí que quiero decirte que la Confederación, todas estas obras están en los planes de gestión de riesgo de inundación. Sobre eso la Confederación no ha dejado de trabajar. Entonces, desde que se aprueba el primer plan de gestión de riesgo de inundación, que es en el año 2016, nosotros no hemos dejado de impulsar medidas que aparecen ahí. Entonces, claro, tú ahora me estás preguntando por la cuenca del Pollo, pero es que tenemos otras cosas en marcha en otras cuencas, concretamente por el Júcar. Entonces, quiero decir que nosotros no parece que te pones ahora en el Pollo porque no, o sea, estamos en muchos sitios trabajando a la velocidad que se nos permite. Entonces, lo que se está ahora mismo, de todos esos proyectos, el que más avanzado estaba, ya lo hemos dicho muchas veces, que era el desvío del barranco de La Saleta, y ese ya tiene pronunciamiento ambiental favorable, se está ultimando el proyecto, y entonces, si los plazos se cumplen como teníamos previsto, pues creo que a lo mejor a final de este mes o principios del que viene se saldría la información pública del proyecto a efectos de expropiaciones, quiero decir que porque habría que expropiar algo. La gran parte al río, la gran parte de ese proyecto está expropiado ya porque se expropió hace muchos años, que es en toda la huerta desde Chiribella hasta el Cauce Nuevo. El SAT dijo Amazon ayer, es inexistente, no hay nada y 0 euros. ¿Eso es así? ¿Sabes qué pasa? Que es que quien dice eso, lo primero que demuestra es que no sabe qué es un SAT ni quién tiene que tener el SAT. Yo te explico lo que... Entonces te voy a dar respuesta a las dos cosas. Primero, el SAT, o más que SAT,
llamémoslo SAT, porque Sistema de alerta temprano. Para Sí, que la gente pero lo entienda. sí, es un sistema de alerta temprana, pero para que tú tengas un sistema, o sea, para que tú avises tempranamente, lo que tú necesitas es un SAT, un sistema de ayuda a la decisión. ¿Quién tiene que tener un sistema de ayuda a la decisión? Pues quien tiene que tomar la decisión. Entonces, la Directriz Básica de Protección Civil es muy clara. Dice, la planificación de protección civil que no compete a la Confederación, la Directriz dispondrá de sistemas de previsión y alerta. O sea, quien tiene que tener un SAT o lo que sea es Protección Civil. Y entonces, ese SAT o ese SAT se basará en informes en predicciones meteorológicas, informaciones hidrológicas. Entonces, a día de hoy es que no hay nada. No, vamos a ver, el quien dice eso es que no tiene ni idea de lo que es un SAT. Porque un SAT, ¿qué nos creemos que es? Un ordenador con inteligencia artificial que te va a decir, puede seguir usted comprando en el Bonaire hasta las 6 menos cuarto porque a las 6 viene una avenida. No. O sea, el SAT es un sistema que te permite tomar decisiones anticipadas. No hay SAT, claro que hay SAT. O sea, Meteoalerta es un SAT, porque tú a las 10 de la mañana eso es un SAT. O sea, que decir, si tú no has sabido interpretar ni haces nada con el SAT, pero eso es un SAT, es un sistema que te permite anticipar, tienes una información de lo que puede pasar y con eso las informaciones de lluvia de la Confederación son SAT, son informaciones que se mandan con carácter previo a que se produzca la crecida. Ahora, vale, ¿estamos avanzando? Sí, estamos avanzando. La Confederación, a día de hoy, nosotros con la predicción meteorológica podemos sacar la previsión de lluvia en subcuencas. Esto, bueno, es útil. Es útil en la medida que la predicción meteorológica se cumpla en las precipitaciones de marzo, porque esto se venía trabajando ya, O sea, desde esto está metido en una encomienda de los fondos europeos, del PRTR, ¿no? Y nosotros teníamos aquí una encomienda y hay gente al lado del SAI, hay gente que trabaja en esto, y entonces en marzo nosotros ya utilizamos esa información de cara a emergencias, pues por ejemplo decirles que lo que iba a ocurrir de acuerdo con la predicción meteorológica no iba a ser gran cosa. A pesar de todo, no nos hicieron caso. Y recordáis que en marzo hubo 3 días que se paralizó absolutamente todo. O sea, y entonces, por esa parte, estamos... ¿Cuánto se ha invertido ya? Pues, dijo Mazón que no se haya invertido nada hasta ahora. En ese SAT. Ha hecho una encomienda. Sí. Hombre, pues, a ver, en la obra de emergencia del SAI se metió una cantidad que, como es para un piloto, no es muy alta. Creo que no sé si son 700.000 o 800.000.